Hoy miércoles 20 de marzo, el Evangelio según San Mateo nos muestra esta lucha constante que todos tenemos. La lucha por ser el primero o por ser los primeros, por estar muy cerca de Jesús más que los demás. Mateo nos relata cómo, viniendo Jesús con los 12 apóstoles, Jesús les anuncia por tercera vez su pasión. Les habla de que lo condenarán a muerte, de que lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen. Pero les anuncia algo extraordinario: al tercer día resucitaré. Este anuncio que hace el Señor lo hace para irlos preparando a lo que vendrá en poco tiempo y para lo cual tendrán que estar fortalecidos. Cuando después de su pasión y de su resurrección los apóstoles recordaron este momento, se dieron cuenta de la gran misericordia de Jesús para prepararles frente al momento difícil que iban a sufrir, la pérdida de Jesús, la pérdida del Salvador, y no de cualquier forma, con una muerte ignominiosa, una muerte de cruz. Pero a pesar de este anuncio, los apóstoles parecen no darse cuenta, ya que lo que quieren es estar en los primeros lugares. Y en este sentido, la madre de los hijos de Zebedeo, estando junto a ellos, se postra delante de Jesús y le hace una petición a Jesús. ¿Qué deseas? Ella le respondió: concédeme estos dos hijos míos, uno se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Jesús le contestó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Acaso podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y los dos apóstoles, hijos de Zebedeo, dijeron: sí, claro que lo podemos hacer. Jesús se los confirma: beberán el cáliz que yo he de beber, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, esto no será posible porque es algo que depende y está reservado por Dios Padre. Al oír esto, los demás apóstoles se pusieron furiosos. ¿Cómo se atrevían los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, Santiago y Juan, a pedir semejante cosa a través de su madre al Señor? Porque querían ser los primeros. Por eso Jesús los llamó y les hizo ver que muchos jefes de los pueblos y muchas personas desean los primeros lugares. Y como desean esos primeros lugares, oprimen a sus semejantes. Sin embargo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma forma que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Qué gran ejemplo ha dado Jesús a sus apóstoles. Él, pudiendo estar en el primer lugar, siendo el Hijo de Dios, se proclama como el último, como el servidor de todos y aún el redentor de todos, sabiendo que esto le conllevará la entrega de su propia vida. Muchas veces nosotros no queremos asumir la cruz, y no la queremos asumir ni beber el cáliz del Señor porque preferimos estar en los primeros lugares, que nos aplaudan, que nos digan cosas lindas, que seamos famosos o que seamos muy asediados, en el caso de las mujeres, por muchos hombres que propongan matrimonio a esas mujeres o a esa mujer, o aquellos hombres exitosos con las mujeres. Nada más equivocado que todo esto. Beber el cáliz del Señor es algo muy distinto, porque significa una renuncia a aquello que aparentemente sería lo que más anhelamos. Lo que más anhelamos debería ser Jesucristo, y por tanto el hacer su voluntad para que nuestra voluntad sea igual a la de Él, y de esta forma corredimir con Él. Los dos hermanos no debieron de haber entendido mucho, puesto que su madre pedía los primeros lugares para él, aún después de que Jesús les había hablado de su pasión. Es difícil entender el lenguaje de la cruz. Sin embargo, ellos están dispuestos a beber el cáliz, como ustedes lo vieron y lo leen en este Evangelio, aunque sea con una intención general, a querer todo lo que Jesús quiera. Y a pesar de que no habían puesto ningún límite a su Señor, tampoco nosotros queremos y tampoco se lo hemos puesto. Sin embargo, pedimos cosas a veces que no nos corresponden. Pedimos primeros lugares, pedimos que nos admitan cuando no nos los merecemos, pedimos que el Señor nos perdone nuestros pecados cuando de manera desvergonzante y con desvergüenza los seguimos cometiendo. Pedimos que el Señor se apiade de nosotros cuando nosotros no nos apiadamos de nuestros hermanos y los maltratamos de muchas formas. Juan y Santiago piden un puesto
de honor en el nuevo reino. Y Jesús les habla de la redención. Les pregunta si están dispuestos a padecer con Él. Utiliza la imagen hebrea del cáliz, que simboliza la voluntad de Dios sobre la de un hombre. El del Señor es un cáliz amarguísimo, que se trocará en cáliz de bendición para todos nosotros, para todos los hombres. Beber la copa de otro era señal de una profunda amistad y la disposición de compartir su destino común. ¿Tú estás dispuesto a beber la misma copa que tu hermano? ¿A seguir su mismo destino y ayudarle a la salvación? Y eso te lo digo si eres esposo o esposa o hijo o padre o maestro o jefe. ¿Estás dispuesto a beber la misma copa de aquel a quien se te encomendó? ¿O simple y sencillamente no te importa si peca, si no peca, si se aleja de Dios, si no le importa nada su salvación y a ti tampoco te importa? Eso daría a ver que no estás dispuesto a beber el mismo cáliz del Señor. El del Señor es un cáliz muy amargo, como te lo he dicho, pero dará muchas bendiciones. Y ese beber de la copa es compartir con el Señor la cruz. ¿Estamos dispuestos a padecer con el Señor? ¿Podemos beber ese cáliz? La misma pregunta que le hizo a sus apóstoles. Los apóstoles le respondieron: nosotros podemos. Y en ese podemos le quisieron decir: sí, queremos. Y Jesús les reitera: sí, efectivamente pueden, y muy probablemente la beban, o beban ese cáliz, esa copa. Pero el lugar no está dispuesto para ustedes, sino es algo que depende de mi Padre. Santiago murió pocos años más tarde, decapitado por orden de Herodes Agripa. San Juan padeció innumerables sufrimientos y persecuciones por amor a su Señor. Fue desterrado a la isla de Patmos después de un terrible martirio que no le dio la muerte, sino simplemente el sufrimiento de ser embullido en una caldera de aceite hirviendo. Imaginen ustedes el sufrimiento previo a todo este padecimiento y el posterior, porque salió más joven, y esto les asustó tanto a los persecutores y a las autoridades que lo mandaron a la isla de Patmos desterrado. Imagínense el sufrimiento de vivir solo, desterrado, sin nadie, teniendo las revelaciones del Apocalipsis que de por sí fueron dolorosas y además llenas de contradicciones. Y seguramente de poca comprensión por parte de él. Las escribió porque ese era el mandato del Señor. Así que también a nosotros nos llama a lo mismo y nos pregunta, así como Santiago y Juan: ¿tú estás dispuesto a beber el cáliz? ¿Estás dispuesto a dejar esa mujer, ese hombre que no son la voluntad de Dios? ¿Dejar el pecado de adulterio? ¿Estás dispuesto? ¿Por qué no lo has dejado? ¿O por qué te pregunto a ti, por qué no has dejado ese pecado que vienes cometiendo continuamente? El Señor te está llamando a ver si estás dispuesto a dejarlo, y sobre todo en esta Cuaresma, dejar el pecado para siempre es lo único que el Señor desea y que anhela que entendamos que la única y exclusiva felicidad es Él. Si estamos dispuestos, que esa es la respuesta de Juan y Santiago, tendremos que tomar en consecuencia todas las medidas que esto significa. Tenemos que llevar una vida de cruz. No pensemos que la cruz se nos va a ahorrar porque solamente lo queramos. La cruz es algo inherente al hombre porque es la forma que Dios escogió para transformar nuestras vidas, siendo Él mismo el que encabezó y enarboló la cruz para enseñarnos a cargarla. La vida tendrá dos formas de cruz. La primera, de penitencia y mortificación voluntarias, la oración, el sacrificio, la penitencia, el ayuno, la vivencia auténtica de los sacramentos serán también una cruz, porque en ellos empezaremos a comprender qué es el pecado y cuánto hemos ofendido al Señor. Y lloraremos lágrimas de sangre al ver todo lo que por nuestra culpa no se realizó o se realizó mal y significó la muerte de nuestros hermanos, no solamente la muerte material, sino la muerte espiritual. Y la segunda cruz es la que tenemos con la gracia de Estado, que esto significa, por ejemplo, el que está casado con su esposo o su esposa, el que es maestro con sus alumnos, el que es jefe de familia o padre de familia, madre de familia con sus hijos, el que es jefe de empleados pues con sus empleados. Esa cruz tendrá que cargarla y hacerlo con alegría, porque mientras estemos en esta vida tendremos que cargarla. Ese será el signo de nuestra redención, el signo de nuestra transformación y el signo de nuestra resurrección.
de la primera y de la segunda resurrección para aquellos que gocen del esplendor del don de la primera resurrección. Por eso estemos alertas que lo que el Señor quiere es que sirvamos a los demás. Si queremos ser los primeros, tendremos que servir a nuestros hermanos. Tendremos que quizá llamarles la atención y decirles lo que Dios quiere, aunque nos ofendan, nos lastimen e incluso vayan y nos traicionen. Así le pasó a San Juan Bautista, por decir la verdad. Esa fue su cruz, ir y denunciar el pecado de aquellos que podían matarle. Y así lo hicieron, lo mataron. Ojalá ofrezcamos nuestro dolor y nuestra mortificación voluntaria y aquella que tenemos por el estado que guardamos, y también todas las mortificaciones que nacen del corazón al servicio a los demás. Que esto sea beber el cáliz del Señor, como Santiago y Juan estuvieron dispuestos a hacerlo y lo hicieron. Ahora nosotros beberemos ese cáliz del Señor en nuestra propia vida para ser como ellos, apóstoles, profetas y reyes que lleven el Evangelio por todo el mundo hacia la resurrección personal y la de los demás, hacia la verdadera trascendencia. Que Dios te bendiga.